vamos a dar inicio. Me presento, soy la licenciada Ivette Aparicio Hernández, estoy adscrita al Juzgado Cuarto de Proceso Oral en Materia Familiar. Anteriormente también estuve en el Juzgado Tercero de Procedimiento Oral Familiar. Espero que si tienen alguna duda, den oportunidad de que la suscrita pueda terminar su presentación y cualquier pregunta hay que dejarla por favor al final y con todo gusto, si se las puedo resolver en ese mismo momento, porque a veces la cantidad de preguntas son bastantes, entonces voy a procurar atender el mayor número de preguntas que me hagan. Entonces, muchas gracias Lupita, qué gusto que te hayas conectado. Muy bien, vamos a empezar. Primero quisiera empezar por preguntarles de las personas que han tenido contacto con este procedimiento oral familiar, ¿qué es lo que ustedes le cambiarían? ¿Qué es lo que ustedes cambiarían de este nuevo sistema? ¿Alguien que quiera dar su opinión? Que me quiera decir de los que han tenido contacto con los procedimientos orales familiares, ¿qué les gustaría cambiar o de qué forma creen ustedes que podrían hacerse las cosas más ágiles? Muy bien, me dice Cari, la eficacia y la prontitud. Eso es lo que ustedes le cambiarían a este sistema. Muy bien. Miren, les voy comentando. Principalmente, una de las características que pues más identifican a este sistema es justamente el cambiar y fue esa transición que se hizo de los procedimientos escritos que son a veces un poco más largos y son tediosos a procedimientos más concretos, más rápido, más ágiles. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en oralidad? Que los asuntos salgan lo más pronto posible y en el menor número de actos que se puedan resolver. Es decir, que en vez de que sea un procedimiento tedioso, que sea un procedimiento largo, sea un procedimiento lo más ágil posible. Ahora bien, lo otro que yo les puedo comentar es que, pues como bien saben, después del sismo del 2017, el sistema de oralidad se vio bastante afectado. ¿Por qué? Porque quien llegó a llevar procedimientos en Fray Servando, que es donde estaban nuestros juzgados, sabrán que pues teníamos pequeñas salas para llevar las audiencias, la plática que se hace entre las partes, que ya más adelante les iré dando los nombres y qué se hace en cada una de esas etapas. También teníamos nuestras propias salas de audiencia, teníamos una sala en la que podíamos nosotros tener a los testigos aparte y no tenerlos como en los pasillos por todas partes o andar buscando quiénes son los testigos. Desde el 2017 y derivado del sismo, nos trasladaron al edificio de Niños Héroes 119, estamos ubicados en el piso 11. ¿Qué es lo que sucedió? Ahorita prácticamente pues el juzgado se encuentra en un área muy restringida en la que estamos todos juntos, secretarios judiciales, secretarios auxiliares, personal administrativo, como tal pues no hay una sala de audiencia. Entonces, pues el sistema se ha visto bastante afectado después del sismo. Ahorita estamos esperando pues a que ya nada más nuestro señor presidente nos indique en qué momento nos vamos a pasar posiblemente a Plaza Juárez, en donde ya tengamos todas las instalaciones para atenderlos a ustedes como se merecen. De antemano, pues sí, estamos haciendo lo que esté en nuestras manos para poderles dar ese procedimiento que tanto esperamos y que tanto nosotros también deseamos, porque aparte, pues deben de ser procedimientos más cortos, procedimientos más ágiles, procedimientos eficientes. Pero como les comento, sin embargo,
pues es difícil a veces cuando no se tiene las herramientas necesarias, ni mucho menos pues las salas de audiencia. Pero con todo y eso, déjenles comento, ¿de dónde empieza todo esto? Como todos saben, con las reformas que se hicieron a la Constitución, específicamente fue el 18 de junio del 2018. Pues de hecho vamos a cumplir 12 años ya con la implementación del nuevo sistema acusatorio adversarial, que es en donde da cabida para que entre el sistema de oralidad familiar. Posteriormente hay una reforma. Esta reforma fue del 9 de junio del 2014. En esta reforma ya se implementa la oralidad como un instrumento de acceso a la justicia. Es decir, derivado de esta reforma se empiezan a hacer ya las diversas reformas al Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué es esto? Que ya se empieza a establecer nuevos mecanismos para que funcione la justicia en los procedimientos familiares. Veo que tengo algunas preguntas. Miren, si, como les comentaba al principio, al final de la conferencia me voy a regresar un poquito para que podamos leer todas las preguntas, porque en algunas ocasiones las preguntas se van respondiendo conforme pase esta plática. Entonces, como les comentaba, lo que yo les recomiendo es que se mantengan actualizados en cuanto hace la competencia de los procedimientos orales familiares. ¿Por qué? Porque hay muchos procedimientos, bueno, promueven muchos procedimientos o juicios o jurisdicciones voluntarias que no son de nuestra competencia. El último es del 28 de mayo, perdón, del 2018, que es el último acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura en el que nos dice cuáles son los asuntos en los que nosotros somos competentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un juicio de rectificación de acta de nacimiento, lo siguen promoviendo con nosotros. Nosotros ya no somos competentes, es competente el juez del registro civil. Entonces, con esas circulares que ha emitido el Consejo de la Judicatura es como ustedes van a tener una idea más clara de cuáles son los procedimientos con los que nosotros sí tenemos competencia. Ahora bien, por cuanto hace a los cambios, los principales cambios que ha habido en el sistema escrito y ahora el procedimiento oral familiar, de lo principal es que el juez sí o sí debe de estar presente en las audiencias, desde la audiencia preliminar en su segunda fase, así como en la audiencia de juicio. Y es la persona que hace el dictado de la sentencia. Esto es muy importante. Él siempre debe de estar presente en estas audiencias. Ahora bien, ¿cuál es otra de las diferencias que tenemos con el procedimiento escrito? Nosotros solamente vamos a poder promover dos incidentes, que estos son los que nos estipula el artículo 1024 del Código de Procedimientos Civiles. Un poquito más adelante les voy a decir cuáles son. Ahora, también es importante y les quiero precisar que en el procedimiento oral familiar únicamente estamos obligados a notificar personalmente el emplazamiento. De ahí en adelante, lo que se va a notificar será por boletín judicial o hay excepciones en las que el juez ordena que notifiquen personalmente algo que él considere que es de suma importancia. Pero de entrada, la ley solo nos obliga a notificar personalmente el emplazamiento. Ahora, también nosotros en oralidad, a manera de diferencia con el procedimiento escrito, es que si ustedes van a un juzgado de procedimiento escrito, me dicen, por el espacio a veces no está, únicamente se da vueltas. ¿De qué tema específicamente, Luis Alejandro? Me imagino que cuando te comentaba que el juez debe de estar presente. Bueno, como les comentaba y haciendo ese preámbulo, les explicaba pues todo lo que nos ha perjudicado el sismo y como les decía, hay muchas audiencias que no se pueden llevar en la sala, que se pueden llevar en los escritorios.
y es natural que, pues obviamente al estar en un escritorio, pues los jueces no siempre estén ahí presentes al 100%. Sin embargo, cuando esté la audiencia de juicio, ellos sí deben de estar presentes. O sea, definitivamente tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque todas las audiencias deben de videograbarse. Hay juzgados que se entiende que por el espacio que tenemos no están videograbando las audiencias. Sin embargo, estas son enteramente audiencias que no tienen gran trascendencia, que no, por ejemplo, en una jurisdicción voluntaria, que no hay parte, solamente es el promovente. Entonces, pues ahora sí que lo que se debe de hacer es que el juez esté presente. Eso es lo que debiera de ser. Ahora bien, como les comentaba, otras de las diferencias que tenemos con el procedimiento escrito es el número del personal que tiene cada juzgado. Ahora en los juzgados de procedimiento oral, quienes hayan tenido oportunidad de ir, únicamente es el juez, están los 3 secretarios judiciales que hacen la vez de secretario de acuerdos, de secretario conciliador y de proyectista de sentencia. Entonces, porque ellos son los que van manteniendo y siguiendo el orden en esos procedimientos. Ahora bien, abajo de los secretarios judiciales tienen a personas a su apoyo, que son los secretarios auxiliares, y 2 personas administrativas. Es decir, en este caso, en los juzgados de procedimiento oral familiar, si van al archivo, la persona del archivo es la misma que está en la oficialía de partes. Entonces, únicamente en todo el juzgado somos 9 personas. Por eso lo que les comentaba, después del 2017 sí se vio seriamente afectado este sistema, pero con todo y esas situaciones, pues estamos haciendo el mejor trabajo que podemos. Ahora, me comentan que cuáles son los asuntos que se llevan en este sistema. Eh, Yuna, mira, hace un momento comentábamos que existen circulares por parte del Consejo de la Judicatura, nada más a modo de breviario. Te comento si quieren ya ustedes checarlo con calma. Chequen por favor el acuerdo 3421 del 2018, que es el más actual que se ha publicado hasta ahorita. En ese te hace referencia a todos los acuerdos que se han publicado, que nos han dado y quitado competencia. Ahora, ¿quiénes deben de participar en las audiencias en el procedimiento oral familiar? Pues obviamente, como les comentaba, es el juez, son sus secretarios, deben de estar las partes, el abogado. Aquí recuerden que hay un abogado patrono y un abogado sustituto. Ahorita y les hago mención, por la situación de la contingencia, deben de organizarse bien con sus abogados sustitutos. ¿Por qué? Porque únicamente se les va a permitir estar presentes en las audiencias a uno de sus abogados, ya sea el patrono o el sustituto, y únicamente las personas estrictamente necesarias que deban de participar en la audiencia. Ahora bien, también en estas audiencias, de ser el caso, deben de estar presentes los auxiliares en la administración de justicia, es decir, los peritos, por ejemplo, y también pues el Ministerio Público, solo para los casos en los que el juez, perdón, lo estime pertinente y que el Ministerio Público también tenga injerencia en ese asunto. Ahora bien, les voy a dar un bosquejo general acerca de cómo es el procedimiento oral familiar y lo vamos a ir desarrollando de forma general poco a poco. Cuando ustedes inician un juicio, a nosotros tampoco nos dejaron pasar al sustituto. Sí, como les comentaba, después del 2017, lo cierto es que, bueno, quien ha tenido la oportunidad de ir al juzgado en el que trabaja la suscrita, se darán cuenta que es un juzgado que quitó espacios, imagínense un cuadro, quitaron y nos acomodamos todos alrededor, quitaron espacio de la sala de lectura para los abogados postulantes y a su vez también de nosotros quedamos más pegaditos, pero mi titular tuvo a bien mandar a hacer una pequeña sala en la que se puede grabar, pueden estar las partes únicamente el actor, el demandado, su abogado patrono o sustituto, si es de ser el caso el Ministerio Público y pues obviamente el juez y su secretario judicial. ¿Por qué? Porque de alguna forma, aunque sea un área pequeña,
pero ustedes tienen la seguridad y la garantía de que esa audiencia se va a grabar, que ustedes pueden pedir en un futuro o en el momento que ustedes lo requieran una copia de esa audiencia. Entonces, como les comentaba, hemos estado ajustándonos a, pues ahora sí que a lo que tenemos y a las herramientas que se nos han proporcionado. Ahora bien, como les comentaba, cuando ustedes empiezan un juicio, pues obviamente todos empiezan con su escrito inicial, ya sea su escrito inicial de demanda o su solicitud de divorcio o su promoción para las diligencias de jurisdicción voluntaria. Ustedes integran lo que se llama la fase postulatoria. ¿Qué es esto? Es el escrito inicial de demanda, si la contestación, una reconvención, si es que hay reconvención, y la contestación a la reconvención. Posteriormente a eso, pues vamos a empezar como tal ya la litis, se fija la litis. Me dice Beto. Ah, ok. Sí, no. Esta pregunta la vamos a contestar más adelante. Empezamos, como les decía, a fijar la litis ya con una fase postulatoria bien armada. Entonces, tenemos la fase postulatoria. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya está fijada la litis, está la contestación o contestación a la reconvención, ¿qué es lo siguiente? El juez les va a señalar, debidamente, obviamente, hechas las diligencias, el emplazamiento y demás. Una vez que ya se hizo todo esto, se va a fijar una fecha para una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, ¿qué es y de qué consta? Consta de dos fases. La primera fase es la junta anticipada y la segunda fase es la audiencia ante el juez. ¿Qué es esto? En la junta anticipada es lo que en proceso tradicional es la junta de, bueno, la audiencia de conciliación. ¿Qué es esto? Es el momento en el que las partes, tanto actor como demandado, se van a juntar a decirse entre ellos, porque aquí es el momento de las partes, o sea, son ellos los que van a hablar, los que van a decir cuáles son sus pretensiones. Entonces el actor va a decir, yo quiero A, B, C y D. Y el demandado pues igualmente va a comentar qué es lo que él pretende. Ahora, una vez que ellos están llevando a cabo esta junta anticipada, se va a seguir una serie de pasos. Les voy a comentar en orden cuáles son los pasos que se siguen en la junta anticipada. Muy bien. Miren, en la junta anticipada se van a llevar 4 etapas. La primera, obviamente uno llega a la audiencia preliminar en su primer fase, que como les comentaba es la junta anticipada. El secretario obviamente se va a presentar, les va a decir su nombre, su función. ¿Cuál es la función del secretario judicial? El secretario judicial lo que va a hacer es decirles y darles el uso de la palabra para que ustedes puedan tener una conversación clara, espontánea, que lo hagan de forma libre. O sea, no hay tecnicismos ni formalismos para que las partes puedan expresarse. Ellos lo hacen y lo expresan como lo entienden, como les nace decirlo. Aquí, porque es bien importante esta etapa y yo creo que hasta es de las más importantes de todo el procedimiento oral familiar, porque no siempre en un papel, en un escrito, nosotros podemos percibir todo lo que se percibe cuando una persona está frente a ti y te está comentando las cosas, porque a veces, como pues todos sabemos, ¿no? Y es entendible y los abogados sabemos que pues igual dicen, queremos ganar y le vamos a poner esto y esto y esto, y a veces no es cierto. Entonces, cuando escuchas a las partes y estás escuchando de viva voz qué es lo que ellos quieren y de qué forma ellos pueden llegar a conciliar esa controversia, ahí es cuando entran los secretarios judiciales y les ayudan para que esta comunicación pueda ser eficiente. ¿Qué es lo que la primera etapa que se hace eh, en esta junta anticipada? La primera fase se llama cruce de información. ¿Qué es esto?
lo que les comentaba, el actor y el demandado empiezan a platicar y hacen este cruce precisamente de qué es cada una de las prestaciones que ellos quieren, qué es lo que se están demandando. Posteriormente, el secretario judicial les va a proponer llegar a un convenio si es que es viable, porque no en todos los asuntos es viable llegar a un convenio. Ahora, si existe la posibilidad, se empieza a platicar con las partes y se puede llegar a un acuerdo que obviamente esté ajustado a derecho y que no contravengan las leyes de ninguna forma. ¿Por qué? Porque finalmente el secretario judicial no es el que va a aprobar el convenio, sino lo va a aprobar el juez en la segunda fase. Ahora, ¿qué pasa si las partes dicen yo no quiero llegar a ningún convenio? Pues bueno, seguimos con la tercera fase de esta junta anticipada, que es establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos, es decir, en un juicio de reconocimiento de paternidad. O sea, hay muchas veces en las que saben que efectivamente, o sea, si es el papá, eh, y lo que hacen normalmente es decir, ok, bueno, sí, vamos a llegar a un acuerdo sobre hecho no controvertido, es, por ejemplo, el hecho del nacimiento de la niña, o sea, la fecha de nacimiento que existe ese acto del registro de nacimiento de la niña. Ese podría ser, a grosso modo, como un ejemplo para que ustedes puedan comprender que, o sea, no es difícil hacer acuerdos sobre hechos no controvertidos. Realmente tampoco están obligados a hacerlo. Simplemente son hechos que se pueden fijar sin que afecte a ninguna de las dos partes. Me están haciendo varias preguntas. Dice, ellos no pueden hablar de sus... Me dicen, ellos no pueden hablar sus necesidades en un escritorio y en 5 minutos. Mira, lo que sucede aquí es que pues debemos de comprender que son 10 juzgados diferentes, con 10 personas que si bien los rige un procedimiento, tienen 10 formas de pensar diferente. Entonces, mucho depende de la facultad que nos dé el titular a nosotros para poder llevar esa junta anticipada. ¿Por qué? Porque hay veces en las que por cuestión del tiempo o por otra situación, no sé, que a lo mejor el juicio no es conciliable, pues obviamente no hay tantas cosas que hablar. O sea, no podemos llegar a toda la fase de estar agotando el cruce de información, la formulación de propuestas de convenio, porque eso quizá no es ni siquiera algo viable. Entonces, te digo, mucho depende de la apertura que tengan los titulares también para dar cabida a esas personas para que puedan expresarse de la forma más amplia que ellos puedan y quieran. Realmente el tiempo para que se lleve una junta anticipada, pues no es algo determinado, pueden durar 10, 15 minutos, 1 hora, 2, 3 horas, o sea, es dependiendo del caso en concreto. Ahora bien, ¿qué pasa después de establecer estos hechos no controvertidos? Se fijan acuerdos probatorios. ¿Qué es esto? Acerca de las pruebas que ustedes ofrecieron, por ejemplo, hablando del juicio de reconocimiento de paternidad, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las pruebas que ustedes como abogados postulantes ofrecerían en un juicio de reconocimiento de paternidad? No importa, o sea, pueden poner la que ustedes consideren si es correcta o incorrecta, o sea, no pasa nada, estamos en una plática que a ustedes pues les puede ayudar bastante. Apenas estamos atendiendo lo que corresponde a la primera fase de la audiencia preliminar, que es la junta anticipada. Ahorita vamos a pasar a la segunda fase. Entonces, ¿quién me puede decir qué pruebas ofrecer en un juicio de reconocimiento de paternidad? Muy bien. La pericial en genética molecular. ¿Qué otra? Documentales, señorita Blake. Documentales. ¿Qué documentales?
CEP, algún testigo, la testimonial, actas de nacimiento, testimoniales, obviamente la pericial en genética molecular, la documental es el acta de nacimiento, muy bien. ¿Por qué no la confesional? ¿Quién me puede decir por qué no? Testimonial, Tom, Tom me dice pericial en genética, testimonial, confesional y documentales privadas y públicas. Fernando, mi amigo Fernando, un saludo amigo. Se presume que son hijos del matrimonio. Documentales, recibos de atención médica, alumbramiento, la confesional. La confesional, la de... Muy bien. Ahora, les comentaba y por qué las preguntas exactos acerca de la confesional. Se los comento porque la confesional no es una prueba que exista en el procedimiento oral familiar. Si bien prácticamente es lo mismo, pero si ustedes lo ofrecen como una confesional, existe la posibilidad de que no puedan enderezar esa prueba y se las tengan por desechada porque no existe en el procedimiento oral familiar. Lo que tienen que ofrecer en lugar de la confesional es la declaración de parte. Así se llama en el procedimiento oral familiar. Ahora bien, les comentaba qué documentales son las que no les va a servir en un juicio de reconocimiento de paternidad. Por ejemplo, chats que tengan en las que se están diciendo que están enamorados, que a lo mejor salieron, que a la tía Juana le consta que hubo una relación, eso no nos sirve a nosotros para acreditar que efectivamente el niño es hijo del demandado, si es que obviamente pues la actora es la madre. Entonces, la testimonial, ¿por qué la testimonial tampoco es una prueba idónea en el caso específico que les comentaba de reconocimiento de paternidad? Porque a un testigo no le consta, o sea, el hecho en el que se pudo concebir al bebé. O sea, no es una prueba real y fehaciente que al juez le haga tener la certeza de que efectivamente es el padre biológico. Entonces, como decían, ¿cuál es la prueba reina? Y como bien lo comentaban varios compañeros, pues es la prueba en genética molecular. Por ejemplo, lo que les comentaba en los acuerdos probatorios. ¿Qué es un acuerdo probatorio que ustedes puedan hacer en una junta anticipada? Pues obviamente el hecho de no tener que pagar dos peritos, uno por el actor y uno por el demandado, porque si bien es cierto, las pruebas en genética no son nada económicas. Para esto, más o menos yo creo que las pruebas ahorita ya están en más o menos 18,000 pesos para cada una de las partes. Entonces, yo creo que un dinero que si bien es una certeza que le va a dar al juez, pues también es un dinero que si ustedes están conscientes o el demandado está consciente que él es el padre biológico, pues bien le puede servir al menor para cubrir sus alimentos, su calzado, su vestido. Me dice Viri Díaz, correos, sí, sí es de una relación, algún extranjero. Eh, no entiendo bien eh, como que la pregunta, Viri. Me imagino que es de lo que comentábamos, de las pruebas exactamente cuáles son las que te puedan funcionar. O sea, realmente aquí la prueba que va a determinar todo va a ser la prueba en genética molecular, lo que les comentaba. O sea, en la junta anticipada, un acuerdo probatorio que ustedes puedan realizar, pues es ¿no? Justamente fijar una sola pericial en genética molecular. ¿Para qué? Para que el gasto no sea tan gravoso y lejos de que sea un gasto para ustedes, pues ese dinero pues puede ser utilizado en pensiones alimenticias para los niños. Ahora,
Cuando termina todo este proceso, acabamos ya de mencionar los 4 pasos de la junta anticipada, que realmente, como comentaban, pueden ser pláticas de 5, de 10 minutos, de media hora, pueden llegar a un convenio. Entonces, si se llega o no a un convenio y del resultado de esta junta anticipada, ¿qué es lo que sigue? El secretario judicial va con el juez y le da cuenta y le dice, ¿sabe qué, juez? Llegamos a este arreglo, quieren llegar a un convenio, estos son los términos, y el juez será la persona que determinará si se aprueba o no ese convenio. Ahora bien, también será la persona que admita las pruebas, porque como tal no están admitidas, únicamente se hizo una plática de las pruebas. También, si hay pruebas, como por ejemplo lo que les comentaba, de testimoniales, que realmente no pueden servir de mucho para acreditar una relación de filiación con una persona, pues pueden desistirse de esas pruebas, porque finalmente serían pruebas ociosas. Entonces, ¿qué pasa cuando va el secretario judicial con el juez y le comenta el resultado de esta junta? Vamos a la segunda fase, que es lo que me comentaban, que es la audiencia ante el juez. La primera fase que les comentaba no se graba. ¿Por qué? Porque no pueden usar todo lo que se dijo en contra de la otra persona. Es decir, si intentan hacer un convenio y dicen cosas y finalmente no logran ponerse de acuerdo, no se puede usar en perjuicio de ninguna de las dos partes. Es por eso que no se graba. Es muy confidencial todo lo que se trate dentro de la junta anticipada. Ahora, cuando pasan con el secretario judicial y con el juez, ya la audiencia, que en su segunda fase sí se llama tal cual, audiencia ante el juez, pues bueno, ya el juez será el que se encargue de resolver todo lo que corresponda a la legitimación de las partes, a resolver todo lo que tenga que ver con las excepciones procesales, si hay excepciones que atender, si no hay excepciones, todo, la aprobación de todos los acuerdos que ustedes hicieron, ver si hay acuerdos probatorios. Él es el encargado de aceptar estos acuerdos, de admitirlos, de admitir las pruebas, y en ese momento también ustedes tienen la facultad de objetar algún documento o alguna prueba que a ustedes pues no les beneficie. ¿Por qué? Porque en un futuro les va a servir a ustedes cuando se emita una sentencia y en la sala se tenga que resolver. Ustedes van a tener fundamentos para acreditar que ustedes sí objetaron ciertos documentos por cuanto a su alcance y valor probatorio. Ahora, ¿qué es la otra parte que hace el juez? Lo que hace el juez es decir, ok, estas son las pruebas que van a servir para acreditar la acción y llevarlo a juicio. Entonces, ¿qué es lo que ordena él? Su preparación, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a, si me permiten, vamos a hacer ahorita una pausa para ver las preguntas que han estado haciendo. ¿Es forzosa la junta anticipada o las partes pueden decir o no llevarla a cabo? Sí es forzosa para los casos en los que haya controversia. Por ejemplo, en las diligencias de jurisdicción voluntaria no es necesario llevar aquí la junta anticipada. En automático te manda a la audiencia de juicio. Otros juicios en los que tampoco se lleva a cabo la junta anticipada son los juicios en los que los demandados se allanan, se están allanando a las pretensiones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Si el demandado se allana, ya no tienes que llevar toda esta parte de intentarlos conciliar, porque él ya te está diciendo, o sea, que si es, en este caso, por ejemplo, volviendo al caso del reconocimiento, que si es el papá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nos vamos directo a la audiencia de juicio únicamente pues para el desahogo de pruebas y dictado de sentencia. Dice, dice Beto Medina, la prueba de genética, si las partes no la ofrecen por no tener recursos, podría ser condonado el cobro si la ordena el juez o la jueza de lo familiar. Sí, sí, claro que sí. Si las partes no tienen los recursos para hacer una prueba en genética molecular, existen lineamientos emitidos por parte del Consejo de la Judicatura que de hecho los jueces les comentan, cuando en estos asuntos les comentan que existen lineamientos que ustedes pueden promover, tienen ciertos requisitos, obviamente. Por ejemplo, les tienen que hacer un estudio socioeconómico.
para que acrediten que efectivamente no tienen los recursos. Entonces, ustedes meten esos lineamientos y nosotros, a través, ya más adelante les contaré quién es la unidad de gestión administrativa. Los remitimos a ellos para que por su conducto los hagan llegar a el área correspondiente del Consejo de la Judicatura para que ellos nos determinen si procede o no la exención del 100% de la prueba de genética molecular, pero sí, claro que sí se puede. Ahora, ¿cómo solicitas al juez que sea una sola prueba de ADN y quién la paga? Como les comentaba, pues eso lo tienen ustedes que manifestar en la audiencia con el juez. Y la prueba, que sea una sola prueba de ADN, pues ese es un acuerdo al que ustedes van a llegar, pero en la primera fase. En la segunda fase, el juez únicamente va a determinar si aprueba que sea solo una prueba o no. Dice Viri, maestra, si se fija una prueba para ambas partes, ¿el juez determina que sea pagada por ambos o cómo? Sí. Normalmente las pruebas, hablando del caso concreto, se debe de pagar al 50%, pero si ustedes llegan a un acuerdo, por eso les decía que es bien importante la junta anticipada, porque ahí es cuando ustedes pueden lograr tantos convenios, acuerdos probatorios, como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque si ustedes acuerdan eso, en la segunda fase, en la audiencia ante el juez, él les va a determinar que esa prueba, por ejemplo, corra a cargo, porque muchas pruebas corren a cargo de una sola de las partes. ¿Por qué? Porque unos de ellos están conscientes que quizá el otro tiene menos posibilidades económicas, pero les interesa realizar el estudio. O bien, existe la posibilidad, como decían el compañero de Querétaro, que pueden solicitar esos lineamientos y les va a decir el procedimiento, el lineamiento de todo lo que ustedes tengan que exhibir para solicitar la exención. Y hay un sistema de forma interna en la que a nosotros, el Consejo de la Judicatura, como juzgado, nos avisa si procede o no. Y nosotros, pues obviamente lo imprimimos y lo agregamos a su expediente y se le dicta el acuerdo correspondiente para que ustedes tengan conocimiento. Me dice Selene, al utilizar el servicio médico legal, ¿cuál es su tiempo aproximado de respuesta? No, no funciona así. Eh, solamente hay ciertas instituciones autorizadas por parte del tribunal que le dan esa plena certeza al juez de que esa prueba está debidamente realizada. Uno de ellos y principalmente es el Instituto de Ciencias Forenses. No, antes existían esas pruebas por parte del INDRE. Ahora ya tiene, yo creo que va a ser como 2 años que el INDRE ya dejó de realizar esas pruebas en genética molecular. Ahora, por ejemplo, Procuraduría tampoco las realiza a menos de que sean derivados de algún delito, pero en general es el Instituto de Ciencias Forenses el que se encarga de hacer esos estudios, no es como cualquier servicio médico que los pueda realizar. Dice Cari, ¿qué pasa cuando se ofrecen audios y el demandado desconoce el contenido? Estas pueden objetarse hasta que se conoce su contenido. Bueno, de entrada, pues al demandado se le tuvo que correr traslado con las pruebas que se ofrecieron, a menos de que sean pruebas supervinientes, pero aún así, o sea, al demandado se le tiene que correr traslado con toda esa información que están proporcionando. ¿Qué es lo que se llega a hacer cuando llegan a exhibir audios, videos, imágenes? Se les pide una USB y se les hace una copia de esos archivos que han exhibido, a menos de que sean pues documentos como muy delicados pues que ustedes los puedan andar trayendo en una memoria USB, pero recuerden que pues obviamente con el sistema de oralidad ustedes tienen más facilidades y es mucho más flexible este sistema. La verdad es que es muy flexible con los abogados postulantes, también con los justiciables. O sea, no pasa nada si ustedes finalmente se les tiene que correr traslado y quieren obtener
una copia de esa información. Digo, o sea, ustedes pueden realizarlo, solamente es cuestión de que ustedes también proporcionen las herramientas necesarias. Ahora, me dice, en Oaxaca, en los juicios de reconocimiento de paternidad, cuando el actor ofrece la pericial sin ofrecer perito, el juez nombra al del Estado y te requiere para que ofrezcas el tuyo o te adhiera al del Estado como actor, ¿te conviene? No, no, aquí es, como les comentaba, esto no, realmente no sucede. O sea, la pericial, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, por eso les decía que el secretario judicial les va diciendo y los va guiando, y para este efecto específicamente de las pruebas, se les dice dónde. Hay pruebas que obviamente es muy difícil a veces prepararlas, porque no todas las instituciones realizan ese tipo de dictámenes o ese tipo de periciales. Entonces, aquí lo que hay que hacer, y justamente cuando el juez ordena la preparación de estas pruebas, es a veces el proceso más largo que se lleva dentro del juicio. ¿Por qué? Porque hay que buscar, en este caso de los peritos, por ejemplo, un perito en traductor o por ejemplo, una persona que asista en la audiencia de juicio al actor o al demandado porque quizá no entiende bien el lenguaje español. Entonces, todo esto, o sea, se tiene que preparar y no todas las instituciones tienen esas posibilidades de emitir esos dictámenes. Entonces, a veces es cuando se vuelve un poquito engorroso el procedimiento, porque es difícil a veces encontrar un instituto o una institución que se dedique a hacer este tipo de pruebas. ¿Cómo, me dice Brigitte, cómo se objetan las pruebas? Ustedes, como les comentaba en la segunda fase, el juez va a ir diciendo qué pruebas son las que va a admitir o no. En ese momento a ustedes les va a hacer uso de la palabra. Cada que el juez haga una determinación, a ustedes les va a dar el uso de la voz y les va a preguntar que si tienen algo que manifestar. En ese momento ustedes van a poder hacer las objeciones que ustedes consideren y obviamente que pues sean procedentes. De alguna forma yo les comentaba, y obviamente que sea procedente. Lo pueden realizar. ¿Por qué? Y lo deben de realizar si ustedes consideran que en un futuro les puede perjudicar, porque si la sentencia no sale favorable para ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? La van a apelar. Entonces a la sala ustedes le van a acreditar que han venido objetando esa prueba o porque esa prueba trascendió en el fondo del asunto. Es más, hasta en el mismo amparo. O sea, en el mismo amparo, si la sala confirma nuestra sentencia, o sea, ustedes van a tener todos esos antecedentes de que ustedes han venido agotando el principio de definitividad, porque ese es otro tema que ahorita, por el tiempo, si tengo oportunidad, me gustaría comentárselo, los efectos de todo lo que no hacen y en el amparo se les va por cuestión de a veces desconocimiento, muchas veces yo considero que es desconocimiento. Entonces, esta plática, lo que me gustaría que ustedes principalmente obtuvieran son herramientas para que cuando lleven estos asuntos y si no es que, bueno, si no se han animado a llevarlos, anímense, llévenlos, tengan la confianza de que lo van a poder hacer, porque no es un procedimiento así de uno, dos, tres, cuatro. O sea, no, es un procedimiento muy noble que a ustedes los va guiando, que hay un poco más de apertura hasta en el mismo personal de los juzgados, por si ustedes tienen alguna duda o en algo en lo que nosotros podamos orientarlos. Lo que por experiencia yo les puedo comentar es que este tema, por ejemplo, que comentábamos ahorita, cosas que se dejan de hacer en las audiencias los perjudica en un futuro, sobre todo cuando ustedes ya quieren interponer algún recurso en una segunda instancia o en un juicio de amparo. Entonces, tengan cuidado eh, con las etapas que deben de agotar y que se dejan de hacer. Ahorita vamos a empezar con la audiencia de juicio y en esta audiencia ustedes tienen que hacer, si bien son cosas a lo mejor irrelevantes que ustedes considerarían, pero son súper esenciales para que si algo no sale favorable para ustedes lo puedan combatir correctamente.
Ahora bien, eso es todo por cuanto hace a la audiencia preliminar en su primera y su segunda fase. Veo que tengo muchísimas preguntas. La verdad es que por más que yo creo que voy a intentar estar conectándome y verlo, me dicen que ya no me ven. Me dicen que ya no me ven. ¿Me podrían confirmar, por favor? Ok. Me dicen que sí se ven. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a continuar. Seguimos con la audiencia de juicio. Una vez que termina la segunda fase de la audiencia preliminar, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a preparar todas esas pruebas. Ah, muy bien, qué bueno. Ah, muchísimas gracias que me están contestando, que sí se ve y se escucha muy bien. Es bien, es bien difícil y bien raro estar aquí como explicándoles, intentando transmitirles un tema y que realmente no sepas si te están escuchando, te están viendo. O sea, es de verdad, o sea, un reto para las personas que estamos del otro lado, porque es como nada más estar hablando al vacío y estar volteando, estar viendo los comentarios, es un poquito complicado. Mis respetos, la verdad, para los profesores que tienen un poquito más de tiempo dando estas conferencias en línea. Pero bueno, continuamos. Vamos a preparar, terminando esta segunda fase, vamos a preparar todas las audiencias que el juez ya admitió. Entonces, aquí lo que yo les quería comentar y a forma de paréntesis, ¿alguien eh, ha hecho trámites en la unidad de gestión administrativa? Lady, un gusto desde Ciudad del Carmen. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí al pendiente y que son personas que se encuentran en otros estados y que gracias ahora a todo esto de la tecnología y las TICs, pues ahora sí que podemos estar aquí en línea. De las personas que están conectadas, ¿alguien me podría decir si ha tenido contacto con la unidad de gestión administrativa? Ok, Mariel, tú que me comentas, Mariel y Fernando. Y Miriam, muy bien, ok. Me dicen que ellos sí han tenido contacto con la unidad de gestión administrativa. ¿Qué es esto? Cuando ustedes van a un juzgado de procedimiento tradicional, ¿qué es lo primero con lo que batallamos? Y se los digo batallamos porque en su momento también fui pasante y también me costó ir a juzgados y estar atrás de la persona que hacía el turno, que hiciera el turno adecuadamente y que pues vaya, finalmente no me pidiera agilidad procesal. Entonces, ¿qué es la ventaja de este nuevo sistema de oralidad familiar? Que como bien dice, miren, me dice Tania Nieto, se turnan los expedientes a la UGA y posteriormente te indican cuándo puedes pasar a retirar las copias o oficios. Exactamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El juez, en esa segunda fase que ordenó la preparación, les va a decir, se van a preparar estos y estos y estos oficios. Se va a turnar el expediente a la unidad de gestión administrativa. ¿Qué es esta unidad de gestión administrativa? Es un área eh, sino ajena a los juzgados, que son un complemento. ¿Por qué? Porque nosotros le mandamos el expediente a esa unidad para que nosotros ya no les tardemos a ustedes sus oficios, las copias, todos los trámites, que a lo mejor oficios que en el proceso preponderantemente escrito pudieran
tardarte un mes, 15 días. Aquí no, aquí tenemos un término. Si no todo funciona perfectamente como una maquinita, se hace lo más pronto posible. ¿Y cuál es la ventaja? Que aquí no se necesita ningún incentivo para que se haga el trabajo, porque o sale o sale. Porque ¿qué pasa si la unidad de gestión administrativa no tiene sus oficios a tiempo? Pueden ir con nosotros al juzgado y preguntarnos sin ningún problema cuándo turnaron el expediente para el oficio, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE. Y nosotros tenemos acuses con los que les decimos, ¿saben qué? Mira, el día 10 de junio del 2020 a tal hora, porque tienen el sello de recepción de la unidad de gestión administrativa, lo llevé a la unidad y ellos tienen un término de 3 a 5 días hábiles para elaborar esos turnos. Entonces, cuando nosotros les digamos a ustedes que se va a turnar ese expediente, ustedes tendrán que acudir a la unidad de gestión administrativa en un lapso, todo depende pues también de la carga de trabajo, pero en un lapso aproximadamente yo les recomiendo que vayan en 3 días hábiles. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ya están sus oficios y ustedes no van por ellos para diligenciarlos? En muchas ocasiones los pueden avisar al juzgado que están esos oficios o no los regresan sin diligenciar. Es lo mismo que pasa con las cédulas de emplazamiento. En el acuerdo dice que se va a ordenar el emplazamiento y que se va a turnar el expediente a la unidad de gestión administrativa para que realice la cédula. ¿Qué pasa si la unidad realiza su cédula y ustedes solicitaron en un escrito acompañar al oficial notificador para emplazar? ¿Qué pasa si ya está esa cédula y ustedes no van por ella? Bueno, lo que sucede es que la regresan al juzgado y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que hacemos es glosarle al expediente y decirles a ustedes en un acuerdo, oye, mira, ¿qué crees? Que se ordenó la cédula, se elaboró en la unidad de gestión administrativa y ya hasta nos las regresaron porque tú no fuiste a sacar la cita. Entonces es más engorroso aquí para ustedes porque entonces nosotros le estamos ganando en tiempo a ustedes en estar yendo a checar las cédulas o sacar las citas. O sea, nosotros, eh, por eso les decía que no depende enteramente de nosotros ni nosotros, o sea, sí de ellos por el trabajo, pero estamos comunicados ampliamente. Entonces, si nos las regresan, pues ustedes tienen que promover nuevamente para solicitar que se vuelva a turnar el expediente, realizar la cédula y ahora sí, vayan a la unidad de gestión a sacar su cita para poder realizar el emplazamiento. Es lo mismo que pasa con los oficios. Si en unas diligencias de jurisdicción voluntaria ustedes se les dice, tienen que girar estos oficios a estas empresas, se va a turnar el expediente a la unidad para que se haga su preparación y se les va a poner a su disposición para que ustedes hagan la diligencia del oficio y nos los traigan a nosotros para avisarnos que ya quedó. ¿Qué pasa si ustedes no hacen ese trámite y ya tienen la fecha de audiencia de juicio? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si ustedes por el tiempo se les fue, se les pasó infinidad de cosas y ya tienen su fecha de audiencia? ¿Qué pasa con esa audiencia de juicio? Una idea que tengan de lo que sucede si no se diligencian esos oficios y se llega el momento de la audiencia de juicio. Nos dice Luis Alejandro Hernández Ruiz, se pospone. Dice Dulce que se va a posponer, igual se difiere, se declara desierta la prueba, se difiere. Robbie Herrera dice se desecha. Efectivamente, como bien les comentaba, son 10 jueces con una cabeza diferente, pero en general lo que se hace es desechar ese asunto. ¿Por qué? Por falta de interés y falta de impulso procesal. Recuerden que yo les comentaba al principio de la plática, nuestro procedimiento ya se rige por principios que rigen al procedimiento oral.
uno de esos principios es que ustedes le den esa continuidad y esa celeridad a los procedimientos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no diligencian esos oficios en un asunto? Ojo, estoy hablando de un juicio, en un asunto de jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? Pues se desecha ese asunto y ustedes tendrán que recoger sus documentos y volver a empezar el procedimiento, pero ahora sí, con la debida preparación y cuidado de los tiempos de la unidad de gestión administrativa. Por eso les comentaba, hay personas de la unidad de gestión que trabajan rapidísimo, o sea, nos ganan, nos sorprenden que en un día ya esté el turno para el día siguiente y ustedes a lo mejor se confían por lo que traemos y la costumbre que traemos del procedimiento escrito de ir 15 días después, 8 días después, o crean que no lo van a turnar hasta que alguien no lo haga. No. Hay juzgados que yo lo sé, que sí les dan como oportunidad y son un poco más flexibles y les pueden diferir la audiencia, pero no siempre, no sucede en todos los juzgados, por eso les aclaro, lo más probable que ocurra es que esa audiencia pues no se pueda llevar a cabo y tengan que desecharles el asunto pues por falta de ese impulso procesal que ustedes debieron de darle y atendiendo a los principios que rigen la oralidad. Ahora bien, cuando ya tenemos todas estas audiencias preparadas, ¿qué sigue? Señalar la fecha de audiencia de juicio. Hay asuntos en los que se puede, por el tipo de pruebas, el juez desde un inicio ya sabe más o menos cuánto tiempo ustedes se van a tardar en preparar esas pruebas. Si es así, él les señalará fecha de audiencia de juicio. De no ser el caso, se preparan todas las pruebas y ya que esté todo, se ordena, más bien se les señala fecha para que tenga verificativo la audiencia de juicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer eh, en estos? A ver, denme un segundito. Me dice, Miri, ¿alguien sabe si esto aplica a los exhortos? ¿Se pueden presentar escritos aduciendo el por qué no fue posible recoger el oficio y continuar? Sí, todo es posible. O sea, ustedes pueden eh, promover y decir lo que ustedes puedan argumentar respecto del por qué no comparecieron a la audiencia, pero o no se pudieron diligenciar estos documentos, pero lo cierto es que no se tiene un día para hacerlo. O sea, por lo menos tienen ustedes una semana para hacer todo este trámite que yo les comento de las diligencias. Ahora, también lo que me comentaban de los exhortos, todo el trámite aplica exactamente igual respecto del turno ante la unidad de gestión administrativa. O sea, todo lo que tenga que ver con cuestiones administrativas, todo lo hacen ellos, cartas rogatorias, exhortos. Los exhortos también se les ponen a su disposición para que ustedes los diligencien. Obviamente aquí ya dependemos de que nos conteste la autoridad a la cual se le está remitiendo el exhorto. Pero bueno, vamos a continuar. De hecho, estoy viendo que ya llevamos una hora aquí platicando. Vamos a continuar y concluir con este tema de la audiencia de juicio porque es bien importante porque es donde se hace el dictado de la sentencia. Como les comentaba, ya preparadas todas las pruebas y ya teniendo fecha señalada para la audiencia de juicio, ¿qué es lo que se va a hacer? Únicamente se van a desahogar las pruebas. Aquí sí, ya si hay pruebas documentales que desahogar, pues se van a desahogar. El juez es el responsable de hacer este desahogo. Las testimoniales, pues obviamente ustedes tienen que llevar a sus testigos. Algo que sí les quiero dejar, pero bien, bien claro, es que a las audiencias por nada del mundo se les ocurra llegar tarde, porque pues el procedimiento debe de seguir. No es como que no llegó una parte y el procedimiento se queda ahí, se difiere y hasta que llegue. No, el procedimiento sigue, 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 sigue. Así ustedes no lleguen, haya empezado la audiencia y lleguen posteriormente, o sea, se van a poder incorporar a las audiencias, pero ya se habrán concluido y habrán precluido todos los derechos que debieron de ustedes ejercitar. Por eso es lo que les comentaba, tengan cuidado al momento de que ustedes estén llevando estos procedimientos porque deben de ser muy puntuales. Ahora bien, siempre que se señala fecha de audiencia de juicio se les hace la especificación y si no, pues se los hago yo. Lleguen media hora antes, igual a sus clientes, a los testigos, hay que avisarles, por ejemplo, si su audiencia es a las 11 de la mañana, ustedes díganles
que la audiencia es a las 10:30. ¿Por qué? Para que ellos lleguen un poco antes, porque se confían. Si ustedes le dicen es a las 11 y les dicen ustedes hay que llegar media hora antes, van a llegar a las 11:05, 11:10. Y muchos de los asuntos se han ido para atrás justo por el tema, o sea, de que las personas lleguen tarde. Ahora también, como abogados, recuerden que ustedes tienen multas que se le han autorizado a los juzgadores que les impongan en caso de que ustedes dejen a sus clientes en el olvido en las audiencias porque llegaron tarde, de verdad a veces llegan media hora tarde, 40 minutos tarde, y desafortunadamente el proceso no se puede parar. Entonces, tengan mucho cuidado en el tema de la puntualidad. Siempre cítenlos media hora antes, 40 minutos antes. Recuerden que tienen que llevar sus originales de la cédula, pasaporte o credencial para votar. Son las únicas identificaciones que el Consejo de la Judicatura nos autoriza. Ya es aquí a criterio o a consideración del juez, este, pues que a ustedes les dé oportunidad de presentar algún otro documento. Sin embargo, recuerden que el tribunal tiene visitas por parte del Consejo de la Judicatura y ellos revisan escrupulosamente los expedientes. A veces no es que nosotros no queramos, sino que si ellos revisan un expediente en el que nosotros les autorizamos, por ejemplo, se me ocurre una credencial escolar como identificación oficial, sabiendo que ustedes tienen una INE, un pasaporte, o sea, realmente los sancionados vamos a ser nosotros. Entonces, nos han reiterado en muchas ocasiones cuáles son los documentos oficiales para que ustedes puedan identificarse. Y muchos de los juzgados, pues te piden copia de esas identificaciones. Hay veces en las que sí se les puede facilitar, a lo mejor no copias, porque como ustedes saben y ya les expliqué, tenemos una unidad de gestión administrativa que se encarga de sacar todas las copias y la carga de trabajo. Entonces, no tenemos fotocopiadoras, pero sí algunos juzgados hemos adaptado escáneres a modo de que en vez de copias pues sale una impresión, pero finalmente es la identificación. Pero no se pueden confiar de que todos los juzgados hagan esta situación o que sea como una obligación de que lo tengan que hacer, porque como pues ustedes saben, en juzgados sabemos de todos los sabores y colores y humores. Entonces váyanse preparados. Y lo siguiente es que cuando se termina el desahogo de las pruebas, ¿qué es lo que va a suceder? El juez va a determinar cuáles son las pruebas que sí se desahogaron debidamente, cuáles acreditaron, cuáles no se acreditaron, y ya concluido este procedimiento, a ustedes les van a dar el uso de la voz. Cuando a ustedes les den el uso de la voz, entonces ya ustedes se pueden conformar, inconformar. En este momento justo es en el momento en el que ustedes pueden solicitar sus copias certificadas, copias simples, copias de los DVDs de las audiencias, si es que fue una audiencia que sí se videograbó. Les comentaba, pues desafortunadamente no todas se pueden videograbar, pero cuando sea así, eh, existe esa posibilidad de que ya ustedes pidan esas audiencias y pues prácticamente, vaya, perdón, antes de esto el juez hace el dictado de la sentencia. Antes de que ustedes pidan todo esto de las copias, el juez debidamente debió de dictar la sentencia con los puntos resolutivos y una explicación realmente muy breve de la sentencia. Únicamente les dicta los puntos resolutivos porque recuerden que estas sentencias en el juicio oral están diseñadas pues para los justiciables, es decir, para sus clientes, o sea, ellos son los que deben de entender la sentencia porque a ustedes se les va a hacer la publicación escrita en el expediente. Y ahí entonces, pues sí, ya como les comentaba, les hacen el uso de la voz y ustedes pues pueden solicitar las copias que ustedes eh, necesiten. Ahora bien, hay algo que les quiero especificar de la audiencia de juicio. ¿Y por qué no se los puse desde un principio cuando empezamos a hablar de esto? Porque en la audiencia de juicio no todos los jueces lo hacen, pero es importante que ustedes lleven preparados sus alegatos de apertura y de cierre. No todos los jueces, como les comentaba, lo hacen, pero sé que la mayoría sí les da el uso de la voz para que ustedes lleven armados sus alegatos de apertura y alegatos de cierre
que no deben de durar más de 10 minutos. Es realmente una reseña muy breve de lo que ustedes en los alegatos de apertura, de lo que ustedes prometen que van a acreditar y pues en los de cierre lo que ustedes hayan acreditado, ¿no? Y lo que esperan en el resultado del dictado de la sentencia. Ahora bien, prácticamente, pues es esto el procedimiento oral familiar a grosso modo. Obviamente en el Inter hay muchísimas cosas que se deben de seguir agotando, posteriormente, pues ya al dictado de la sentencia y que haya causado ejecutoria, pues como ustedes sabrán, pues nosotros no tenemos incidentes. Otra cosa que de diferente que nosotros tenemos es que no proceden los incidentes con nosotros, salvo que haya una instrucción diversa, por ejemplo, de segunda instancia. A lo mejor ahí sí se podrá admitir, pero lo que nosotros tenemos son las vías de apremio. ¿Qué es esto? Es prácticamente lo mismo que vendrían siendo los incidentes, pero siguen la figura de una vía de apremio para que si ustedes tienen pensado ejecutar o a promover algo que ustedes crean que esté pendiente, pues no lo hagan con incidentes, sino con una vía de apremio derivado del incumplimiento de una sentencia. Me dice de Querétaro, dice, ¿en qué momento solicitas la aclaración de la sentencia? Depende del tipo de aclaración que, pues ahora sí que quieras, porque puede ser a lo mejor una aclaración por un error de dedo y pues cuando salga publicada la sentencia escrita y se glose el expediente, tú pasas con el secretario judicial y le comentas, o con el secretario auxiliar, le comentas que hay una aclaración o que hay un error de dedo o el nombre del actor, del demandado o del menor no está, pues no está bien escrito, entonces ellos lo harán. Ahora bien, ahorita que comento lo de la plática con el menor, en los juicios en los que deba de platicarse con los menores, por ejemplo, en un asunto de pérdida de la patria potestad, estas pláticas normalmente, y como les comentaba, el juez realmente puede desahogar el orden de las pruebas como él considere. Esta plática con menor, de ser necesaria, en el juzgado en el que estoy adscrita, se lleva desde la audiencia preliminar en su segunda fase. Hay varios jueces que la quieren llevar hasta la audiencia de juicio. O sea, está bien, no pasa nada. Se está llevando y se está cumpliendo con ese requisito y con esa situación de tratados internacionales y demás que tenemos. Entonces, la regla general, pues no hay una regla en la que la plática con el menor se deba de llevar, se debe de hacer, pero pues ya ahora sí que depende del juez y de cómo él en el caso concreto vea que puede ser más viable para el menor, porque pues recuerden que aquí lo que pretendemos también es cuidar la integridad de los menores. El recurso de revocación no está estipulado para los juicios de oralidad familiar. Ahora, muy bien, pues por mi parte, respecto de este tema que les comento, pues a grosso modo, yo espero de verdad que les haya servido, que hay muchos temas que pues en los que uno puede ahondar, realmente es un tema que te da para mucho y pues definitivamente no es algo que se pueda platicar en una hora. Se los platiqué y espero haber sido clara con el procedimiento general, cómo se debe de desarrollar. ¿Cuál es mi intención al dar esta plática? Que ustedes tengan herramientas para que ahora que regresemos y si no se han animado a tomar este tipo de asuntos por desconocimiento, lo hagan. Como ya les comenté, no es un procedimiento tan engorroso, o más bien no es engorroso como los procedimientos escritos. La competencia ya les comenté dónde la pueden consultar. Pueden ustedes ahondar un poquito más en estos temas. De hecho, me gustaría, si ustedes me lo permiten, estamos considerando dar un diplomado ya a profundidad sobre el tema de oralidad familiar. Las fechas que se tienen programadas son del 22 al 26 de junio y es de 6 a 8 de la noche. Entonces, quien guste tomar el diplomado
para profundizar un poquito más. Este diplomado, de hecho, ya lo he impartido. Tuvimos mucho éxito, la verdad es que los compañeros también súper atentos. Es mucho más fácil tocar este tema cuando estás hablando de casos prácticos. Cuando tú expones un caso y vas viendo el desarrollo, es mucho más fácil y más entendible a que yo se los exponga nada más así. Les digo, si de entrada yo siento súper raro estar viendo aquí la computadora y que no vea caras ni gestos de nadie, o que a lo mejor te puedan interrumpir en ese momento, o, o sea, son muchas cosas que de alguna forma nosotros nos estamos adaptando, pero les comento, si tienen la intención y les llama la atención esta parte del procedimiento oral familiar, claro que podemos y vamos a ahondar un poco más. De hecho, esto es pues prácticamente un general, pero quien guste, la universidad les va a dar la información que ustedes deseen. Ellos tendrán ahora sí que los horarios, la duración es de 2 horas. Hay personas que les comento que están aquí, muchas gracias por haberse conectado, que ya fueron mis alumnos. Y pues con todo gusto la universidad les dará la información. Ah, ok, Luis Alejandro, mira, la circular, la 34 es 34-21 diagonal 2018, es del 28 de mayo. Si gustas, lo puedes checar directamente en el boletín. En el boletín de fecha 28 de mayo, fue un lunes, recuerdo. Ahí de inmediato te va a aparecer esa publicación del Consejo de la Judicatura. Ahora, también quisiera invitarlos a tomar las próximas conferencias que van a dar mis compañeros, que son para el día viernes 12 de junio a las 6 de la tarde. Va a ser parámetro de regularidad constitucional e interpretación conforme. Es con el maestro Jesús Cadena Alcalá, así también como a un diplomado que está impartiendo, más bien que va a impartir el maestro Jorge Ortega Camacho, y se llama El Juicio Ejecutivo Mercantil Oral. Cualquier información les comento, o sea, con la universidad, de verdad, es una universidad a quien yo le agradezco mucho porque nos ha dado esa posibilidad y ese acercamiento con ustedes, que está haciendo un gran trabajo por juntar a ponentes para que podamos estar aquí transmitiendo información, información que a ustedes les sirva, por ahora sí que decir información que cura. Aquí estamos. Son excelentes personas desde la cuestión administrativa, los ponentes, muchos de ellos son compañeros míos de la universidad y de verdad que son personas altamente talentosas. Cualquier información, les comento, con la universidad sin problema. Y respecto del diplomado de oralidad familiar, pues también ya estaremos ahora sí que al pendiente, y de ser así, y si ustedes gustan, pues también pueden adquirir la constancia de esta conferencia y de las conferencias que les he comentado. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes, por tomarse el tiempo. Espero haya ampliado un poquito más el conocimiento que ustedes tenían acerca del procedimiento oral familiar. Pues obviamente, como les decía, hay mucho, mucho, mucho tema, mucho de dónde sacar, pero pues definitivamente, o sea, pues es cuestión de preparación. Deseo que todos tengan pues una contingencia todavía sana, que ustedes estén bien. Y de antemano les digo, pues muchas gracias por estar aquí presentes. No, pues muchas gracias. Y gracias a todos por sus saludos y mis amigos que se han conectado aquí. Sería aún mejor una maestría. No, pues sí, ya que quisiéramos, o sea, poder hacer una maestría, pero realmente hasta en la universidad, yo creo que tendrían ya que pensar en reformas porque muchos de los temarios, y ya quisiera yo que me hubieran dado el tema de oralidad familiar y estar más preparada para todos estos temas,
porque realmente es con la experiencia, con lo que uno y el trabajo de día a día es cuando uno va aprendiendo, porque realmente, pues no, los temarios siguen muy, pues muy antaños. No, pues muchas gracias a ustedes, qué bueno que les sirvió. Y pues, Jorge, no sé si tengan alguna situación más que comentar, les agradezco. Muchas gracias. Gracias a ustedes de corazón por haberse conectado. Denos una, Viri. Viri, fíjate que no tengo el gusto de conocerte, pero veo que estás muy activa en estos temas. Muy bien, Jorge. Pues muchísimas gracias. Sigan las publicaciones de esta su universidad. Es una universidad que los aprecia, les estima, que busca siempre mantener contenidos actualizados y pues estamos en contacto, esperemos vernos en el diplomado y también pues que se inscriban a los diplomados que se están ofertando en esta bonita universidad. Muchas gracias a todos. Pasen excelente tarde.